Veo que nos hemos quedado hasta lo que son escalas, ¿ya? Sí, profesor. Los tipos de escala o los tamaños de la escala. Tipos de escala, creo, ¿no? A ver, si me confirman, por favor, Los tamaños de escala. los Años tamaños. de la profesora. ¿Ah? Ya, los tipos de escala. Los tamaños, ¿no? Los tamaños de escala. Perfecto, perfecto. A ver, un ratito. ¿Está? A ver, ¿qué ha pasado? Profesor, buenos días. Un momentito, jóvenes. Un momentito, me ha salido. A ver. Un ratito ya, voy a solucionar este problema. No sé qué es lo que ha pasado. A ver, ¿me confirman si se está visualizando la pantalla, por favor? Profesor. Sí, ¿no? Sí, profesor, se nota Listo, claramente. listo. Gracias, gracias por la confirmación. Listo, chicos. Bueno, he tenido un problema. Ahorita me salió un aviso en la plataforma que había problemas y por eso nos estábamos preocupando. A ver, nuevamente el saludo cordial y vamos a comenzar la clase el día de hoy. Respecto a la última parte que era de la cartografía, para entrar ya a lo que es el enfoque sistémico de nuestro país.
Entonces, dos preguntas puntuales nada más, dos preguntas puntuales. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas que se debe utilizar para ubicar una zona en cualquier parte del mundo? Longitud y latitud. ¿Solo estos dos? Y altitud también. Altitud, perfecto. Longitud, latitud y altitud. ¿Correcto? Muy bien. Segundo, y la segunda pregunta es, eh, ¿cómo se clasifican, cómo se clasifican los mapas? Según su tamaño, según en actos concretos y no sé, Su ¿qué más? contenido. Dos, fácil. Según su tamaño y según su contenido. Nada más. ¿Ya? En eso se clasifican los maps. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué página es? Sí se ve. Ya, hasta hace un momento veía un mensaje, antes de que se tenga ese problema con la plataforma, me están preguntando sobre la cantidad de preguntas, ¿sabe, chicos? ¿Yo qué les he dicho? Yo no sé si no me prestan atención, yo no sé si estoy hablando al aire, yo no sé ni siquiera si se dan el afán de revisar los videos, pero yo les he dicho, el número de preguntas, y eso les he dicho en la primera clase, ¿ah? El número de preguntas, ¿quién les va a tener que informar? ¿Nosotros los docentes? El monitor. ¿Y lo han preguntado? Yo le Ah, pregunté el cuadro de Claro, Mapuntes profesor, y le hemos me dio una preguntado, pero o sea, no nos da una respuesta clara. pero si él no le da la respuesta clara, que está yendo al CEPREVAL, imagínense nosotros que desde nuestro hogar estamos dictando clases. A nosotros, la única información que nos han dado sobre el número de preguntas es la misma que yo les he dicho ya. Si llega el documento, si llega el documento de la oficina de admisión diciendo que para este examen van a hacer 100 preguntas, se toman 100 preguntas. Yo les he dicho eso en el primer día de clase. Si no llega ningún documento, siguen con las 50 preguntas. Ahora, ahora, yo no sé qué tanto se pueden martirizar con el número de preguntas, si al fin y al cabo eso va a depender de cómo tú te preparas. Ponle que te vengan 20 preguntas y te has preparado de mala manera, igualito te vas a jalar. ¿Cuál es la razón de saber el número de preguntas? A ver, dame una razón para yo entenderles. Si al fin y al cabo te tienes que preparar de todos los temas. Sean 50, sean 100, van a salir de todos los temas. ¿O es que porque son 50 preguntas, solo vas a estudiar la mitad? ¿Es así o no es así? ¿Ah? Les pregunto. ¿Por qué el margen de error es más? Más bien, cuando es menos, el margen de error no hay, porque tienes que resolver más preguntas. Nos conviene que sea 100, además tenemos el valor de poder fallar siquiera dos. Por eso les digo, ustedes no se deben martirizar en el número de preguntas, porque al fin y al cabo, eso va a depender de cómo tú te estás preparando. ¿Sí? Y en todos los salones me están preguntando lo mismo. Profe, ¿y cuántas preguntas? Profe, ¿cuántas preguntas? Profe, ¿cuántas preguntas? Vuelvo a repetirte, si son más o si son menos, va a depender de cómo tú te has preparado. No hay otra, no hay de otra. Así es que, ahora, cada curso tiene su propia valoración. Creo que los que han hecho CEPREVAL saben, y no sé si eso ya les han explicado sus monitores. Cada curso tiene su valoración. No es que cada pregunta vale uno, no es así. Cada curso tiene su valoración. Es que no se martiricen tanto, jóvenes, por el número de preguntas, simplemente prepárense. No hay de otra. En cuanto a las escalas, ya, las escalas básicamente pueden ser cuatro. La primera, la muy pequeña, es cuando el denominador de la fracción es muy grande, lo cual indica que el número de veces que se ha reducido, la realidad es muy alto. Uno en 70 millones. Uno en 70 millones. Entonces, ¿para qué se utiliza esta escala? Básicamente para la elaboración de mapas mundi, planisferios o globo terráqueo, o sea, lo que es la Tierra en sí. La escala pequeña se utiliza para elaborar mapas de un país, ¿ya? Y este es uno en un millón. Este es uno en un millón. Esto es lo que normalmente utiliza el mapa del Perú. ¿Ve? La escala mediana es la que utiliza la Carta Nacional del Perú.
La Carta Nacional del Perú. ¿Y quién maneja la Carta Nacional del Perú? Es el Instituto Geográfico de nuestro país. Hay que tener en cuenta que me mandaron una pregunta, no sé si de este salón o de otro salón, mencionando quién maneja la Carta Nacional del Perú y ponían como alternativa solo siglas. Y una de las siglas era el IGP. El IGP son siglas no solo del Instituto Geográfico del Perú, sino también del Instituto Geofísico del Perú. ¿Ya? Entonces, creo yo que en ese tipo de preguntas, si no se clarifica más, puede generar confusiones. Puede generar confusiones. Pero quien maneja la Carta Nacional en sí es el Instituto Geográfico del Perú. ¿Cuánto abarca esta escala? Más o menos 3.025 kilómetros cuadrados y en una cuadrícula de 55 kilómetros de lado. Para obtener es necesario una escala de 1 en 100.000. ¿Ya? Este es 1 en 100.000. Por último, tenemos la escala grande, que hace que la realidad terrestre se reduzca a menor número de veces, o sea más real esto, y así se puede representar de manera más detallada los espacios geográficos, pero abarca más espacio. Entonces, ¿cuánto es la escala? 1 en 10.000. ¿Qué representa? El campus de un colegio, el área de una ciudad, o en todo caso puede ser el área de una vivienda también, la escala grande. Entonces, eso es respecto a los tipos, o perdón, a los tamaños de la escala. ¿Cómo se representan las escalas? Se puede representar de dos maneras, una numérica y la otra gráfica. La numérica se representa por medio de una fracción, 1 en 100.000 o 1 entre 100.000. Significa que cada centímetro en el mapa corresponde a 100.000 centímetros en el territorio. Un centímetro en el mapa equivale a 100.000 centímetros en el territorio. En el mapa de nuestro país, el mapa oficial, como les decía, es 1 en 1.000.000. Sabemos bien que el territorio peruano, en toda su dimensión, mide más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Entonces, eso representa en una escala numérica. La escala gráfica se representa de una barra, mediante una barra segmentada, y es la que se usa por motivos didácticos. No sé si ustedes han visto en los mapas que pudieran haber obtenido en las librerías, en el mapa del Perú que pudieran haber obtenido, este código de barras. No sé si se han percatado. En la parte inferior está el código de barras. Esa es la escala gráfica que tiene, en este caso, el mapa de nuestro país. Ahora, existen proyecciones cartográficas. Eh, un ratito ya, estoy teniendo problemas con esto. Un ratito, ahora sí. Existen proyecciones cartográficas. ¿Y qué son las proyecciones cartográficas? Es un sistema que representa la superficie de la curva de la Tierra sobre un plano. También es un sistema de planos, de meridianos y paralelos sobre el cual puede dibujarse un mapa. O sea, ¿qué son los paralelos? Las líneas horizontales. ¿Qué son los meridianos? Las líneas verticales y en algunos casos semicircunferencias. ¿Ve? Entonces, las proyecciones van a utilizar el sistema de meridianos, siendo el más importante el meridiano de Greenwich, y pues el sistema de paralelos, siendo el más importante la línea ecuatorial, los trópicos y los círculos polares. Harumi, no sé si pudieras apagar tu audio, por favor. Entonces, ¿cuántas proyecciones o cuántos tipos de proyecciones hay? 6. Profe, en el libro hay 5. Vamos a agregar uno más. La primera proyección es la proyección Mollway, que utiliza los meridianos como elipses, los meridianos, pero el meridiano central y los paralelos son líneas rectas, como lo que ustedes ven trazado en la pantalla. Esto básicamente es lo que vemos como representación de la Tierra, el mapa mundi, ¿no? Lo que comúnmente conocemos, ¿ve? El mapa mundi, ¿ve? Entonces, esa es la proyección Mollway. Líneas rectas, los paralelos y el meridiano central, y elipses, los otros meridianos, ¿ve? Son elipses los otros meridianos. Tenemos la proyección cilíndrica. En esta proyección, los meridianos y los paralelos son rectas perpendiculares, todos rectos, son rectos. La más conocida es la de Mercator, que es el sistema de coordenadas universal que tiene el planeta. De esta manera se van formando continentes, de esta manera, y es la que se usa en nuestro país. ¿Cuál es la desventaja de la proyección cilíndrica? La desventaja de la proyección cilíndrica es que las latitudes que están en zonas elevadas, o sea,
los lugares que están más cerca a los polos, tanto en el norte como en el sur, cuando se une la proyección cilíndrica se va a distorsionar. No va a ser del tan exacto, ni siquiera de una aproximación. Entonces, esa es la desventaja de la proyección cilíndrica. ¿Ve? Por otro lado, ¿cuál es la ventaja de esta proyección? Que es al ser cuadriculado, ¿ve? Sobre todo los lugares que están entre las zonas templadas y las líneas ecuatoriales, tanto para el norte y para el sur, nos pueden dar información exacta en qué zonas están. ¿Ve? Entonces, eso, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para qué zonas básicamente se podría utilizar. Tenemos la proyección cónica, y acá los meridianos y los paralelos se organizan en forma de conos, como ustedes pueden ver en las imágenes. Sirve para representar las zonas templadas del planeta. Entonces, cuando se hace en forma de conos, muchos creerán que es la mitad del planeta. O sea, se representa el planeta en un cono, pero es la mitad. No, ni siquiera es la mitad. Es una parte nada más, ¿ven? Como ustedes pueden ver en la siguiente imagen, en la última. En la última imagen vemos que solo es una parte. ¿Por qué? Porque es donde tú lo estás tomando, ¿no? Donde tú lo estás proyectando. ¿Ve? Tenemos la proyección horizontal, azimutal o polar. Acá los meridianos son rectos divergentes y los paralelos figuran como círculos concéntricos. Acá, ¿ven? Las líneas rectas que tú ves acá, que salen desde el centro, son meridianos. Estos son los meridianos. Mientras que los círculos, que vienen desde la zona blanca, que es el polo, ¿ve? Son los paralelos. ¿Para qué sirve esto? Para representar los polos. Entonces, esta proyección sirve para representar los polos. En ese sentido, en la imagen que está en la pantalla, ¿qué polo será? ¿Será el polo norte o será el polo sur? El sur, Sur, profe. ¿Por qué? porque está ahí Está abajo. Sudamérica y África y Australia también. Claro, porque acá hay que darnos cuenta, pues, o sea, acá está el mapa de América del Sur. ¿Ve? ¿Este es el mapa de América del Sur o no? Sí, ¿no? Este es el mapa de América del Sur. ¿Ve? Entonces, este es el polo sur. Esta es la Antártida, ¿no? ¿Ve? Y que el Perú tiene una partecita, Perú es dueño de una partecita de la Antártida. Ahora vamos a hablar de la superficie extracontinental. ¿Qué tenemos? La proyección Gude. ¿Ve? La proyección Gude, ¿ve? Es una combinación de la proyección sinusoidal y de la Mollwehr, o sea, de la primera. Por eso es que hace un momento les he dicho que vamos a ver 6, porque vamos a mencionar cómo es la proyección sinusoidal. No se llega a representar la totalidad de los océanos y los polos en esta proyección. No se llega a representar. Por eso es que se habla sobre esta combinación. ¿Y cómo será la representación o la proyección sinusoidal? Esta es una proyección pseudocilíndrica. ¿Por qué dice pseudo? Porque no llega a ser la forma de un cilindro, ¿no? De una circunferencia. De áreas equivalentes. Acá todos los paralelos y el meridiano central están a escala real. Están a escala real. Entonces acá hay un meridiano, vamos a trazarlo, que es el meridiano de Greenwich. Acá. De acá a acá está el meridiano. Acá está el meridiano de Greenwich. ¿Eh? Y te dice, ¿no? El meridiano central, que es el de Greenwich, más los paralelos están en escala real. En cambio, los otros meridianos no. Los otros meridianos no están a escala real. ¿Eh? Entonces, esto es en cuanto a las proyecciones cartográficas que se utilizan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando todo lo referente a la cartografía para pasar a lo que es el enfoque sistémico de nuestro territorio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, ¿con qué fin lo utilizan ese tipo de medidas? Las proyecciones sirven para ubicar continentes, para ubicar polos, para ubicar zonas. Por ejemplo, la cilíndrica, que hace un momento le hemos dicho, te permite ubicar los que están entre la línea ecuatorial y los trópicos, los lugares exactos. Parece que se dibuja como una cuadrícula, ¿no? La cilíndrica. Entonces, para eso se utilizan las proyecciones. Los mapas, básicamente para eso, ¿no? Para ubicar un lugar en una parte del mundo. Y en esta ocasión, estas proyecciones de todo el planeta. Por eso se hace en un plano, ¿no? Tú las proyecciones los dibujas en un plano. Ahora, la forma que los das ya viene para la utilización. ¿Eh? Ya sirve para las utilizaciones. ¿Correcto?
¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Cómo está nuestro territorio? Ahora ya hablemos del Perú, ¿no? Y para hablar del Perú tenemos que definir sobre el geosistema peruano, ¿no? Entonces, el geosistema en el Perú lo componen los principales elementos, los cuales son la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la antroposfera o también llamado sociosfera. Haciendo como un recuento, como un repaso chiquitito, ¿quiénes componen la biosfera? ¿Quiénes componen la biosfera? Todos los seres vivos, profesor. ¿Quiénes componen la Plantas y biosfera? animales. Muy bien. Yo no he preguntado qué es la biosfera. Estoy preguntando quiénes componen la biosfera. Y la biosfera lo compone la flora y la fauna. ¿Sí? En su estado silvestre, dice, ¿no? En su estado silvestre. Ahora, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, ¿qué elemento del geosistema es? Abiótico. Abiótico. Biótico, profesor. Abiótico, abiótico. ¿Y los seres humanos en qué elemento estarán? Antrópico. Antrópico. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ven. Antropos. Cuando escuchan bien, responden lo que debería ser, ¿ya? Ahora, todos estos elementos que componen el geosistema juegan un papel preponderante en el proceso de evolución y desarrollo del geosistema peruano, ¿cierto? Pues todo lo que nosotros hemos tenido a nuestro alrededor, en algunos hemos utilizado de manera racional, correcta y en otras no. Ahora, la pregunta es, ¿el geosistema peruano ha evolucionado o ha involucionado? Sí ha evolucionado, profesor. Hemos evolucionado. Esa es la verdad. Con Evolucionado. errores y todo, pero hemos evolucionado, hemos evolucionado. Entonces, hablando ya del Perú, ¿dónde se ubica el Perú? El Perú se ubica debajo de la línea ecuatorial y a una zona oeste del meridiano de Greenwich. Entonces, como estamos debajo de la línea ecuatorial, somos un país sureño. Estamos en el hemisferio sur. Y como estamos en la zona oeste del meridiano de Greenwich, estamos en la zona occidental. Entonces, uniendo estas dos líneas imaginarias, ¿dónde se ubica el Perú? En el hemisferio suroccidental del planeta. También se le conoce como la zona suroeste o austrooccidental. Ahora, pregunto, viene la pregunta de rigor. ¿La ubicación del Perú a nivel mundial es buena, es mala o es estratégica? ¿Mm? Es buena, profesor. Buena. ¿Por qué, Ángelo? Por los medios donde se encuentra y como está cerca del Ecuador va a tener zona tropical y por la cordillera va a tener zonas heladas. Y prácticamente eso nos va a dar una diversidad de pisos ecológicos y nos va a ser favorables. Además, estamos cerca del mar, profesor. Mm. Algo más. Pero buena, ¿no es? Es estratégica. Ah, claro, también sería un poco mala por el círculo del... Claro, o sea, ¿dónde está el tema de la ubicación peruana? Y por eso es que tenemos que verlo así de manera macro. Es que nosotros podemos utilizar nuestra ubicación para integrarnos. Como pertenecemos al continente americano, podemos integrarnos con los países de América, no solo los vecinos, ¿ah? Podemos tener vínculos con los países de la cuenca del Pacífico en la zona del Caribe, o también con los países de América del Norte. Pero no solo eso, a través del Océano Pacífico, hasta donde también estamos llegando, hacia Asia y hacia Oceanía. Y acá juega un papel importante un organismo internacional del cual el Perú pertenece junto a las potencias mundiales. ¿Cómo se llama? APEC, ¿no? Nosotros, gracias a APEC, tenemos vínculos económicos y comerciales con los países de Asia y de Oceanía. Entonces, es estratégica la ubicación del Perú. Es estratégica. Les doy un dato chiquitito, si desean lo apuntan. El Perú tiene un objetivo geopolítico. El Perú tiene un objetivo geopolítico. De los 6 o 7 que tiene, pero uno tiene que ver con esto. ¿Saben cuál es? Que el Perú quiere convertirse en el eje de la cuenca del Océano Pacífico. En castellano, Perú quiere ser el centro
de todos los países que tienen salida al Pacífico. ¿Lo puede o no lo puede? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Lo puede o no? Como profesor no le llegué a entender bien. Con el presidente que estamos, profe. ¿Qué tiene que ver el presidente con el tema geográfico? Profesor, no le entendí bien la pregunta, ¿no? La pregunta no fue una pregunta, fue una información. El Perú quiere ser el eje de la cuenca del Océano Pacífico. Eje, centro de la cuenca del Océano Pacífico. Eso quiere ser el Perú. Ese es su objetivo geopolítico. Pero sí se podría, Ahora, profesor, porque prácticamente el Perú y Chile son los que tienen mayor comunicación con lo que es el continente asiático. Y Perú más porque oceánico también, oceánico. Oceanía también debemos oceánico contar. también. También. Pero y Sí, Perú podría ser el centro de todo. ¿Por qué no? por eso, las condiciones geográficas están dadas. Y no sé por qué acá alguien me dice, "Y con el presidente que tenemos. ¿Y qué pasa con el presidente que tenemos? Analicen nomás, chicos, nada más. Por otro lado, en América del Sur, ¿dónde estamos? En la parte centro-occidental. Somos el país más occidental de América del Sur. ¿Ah? Somos el país más occidental de América del Sur. ¿Correcto? Y nosotros en América del Sur hemos establecido vínculos, ¿no? Por ejemplo, en América del Sur tenemos como organización a la Cordillera de los Andes. Oh, perdón, a la Comunidad Andina de Naciones, que es a través de la Cordillera de los Andes, me rectifico. La Comunidad Andina de Naciones. En algún momento hemos tenido a UNASUR. Hoy ha desaparecido UNASUR desde el 2018 y está PROSUR. Perú es observador del Mercosur. Todavía no participante directo, pero sí es un participante indirecto, es un observador de la Mercosur. ¿Ve? Y con Chile, por eso es que ahora vamos a hablar de Chile, y con Chile, Colombia, y bueno, le sumamos a México, que está en el norte, pertenecemos a la Alianza del Pacífico. Profe, que todos esos organismos Perú pertenece, para que se den cuenta. A veces cuando no nos informamos, simplemente nos dejamos llevar, ¿no? ¿Eh? Entonces, hay que informarse bastante, ¿ah? Y ustedes pueden entrar a las páginas web de estas organizaciones. Comunidad Andina de Naciones, PROSUR, este, Mercosur y Alianza del Pacífico. Profe, estas cuatro organizaciones, el Perú está dentro de América, sí. ¿Y por qué lo ha hecho? Por justamente su ubicación. La ubicación del Perú en comparación a otros países, como vuelvo a repetir, es recontraestratégica. Es recontraestratégica. Miren qué pasó con Bolívar. Bolívar quería unir Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esa unión quería hacer. Le iba a llamar la Confederación de los Andes. Perú se opuso. ¿Se llegó a dar la Confederación de los Andes o no? No. Miren, basta que Perú le dijo a Bolívar, nosotros no queremos ninguna confederación acá. ¿Y qué pasó? Ya no hubo la confederación. Entonces, el papel de Perú es muy bueno, ¿no? O sea, perdón, estratégico, me lo rectifico. Es estratégico, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros pensaríamos a, a futuro integrarnos más, la ubicación hay que utilizarlo bien, pues. La ubicación hay que utilizarlo bien. Ahora, lo malo. ¿Cuál es lo malo de nuestra ubicación? ¿Ah? ¿Cuál es lo malo de nuestra ubicación? Está en una zona sísmica, profesor. En una zona sísmica. ¿Qué es qué cosa, Ángelo? Está bien lo que tú me dices, pero ¿qué es? La más sísmica del mundo. ¿Ah? No simplemente es una zona sísmica, sino es la más sísmica de todo el mundo. ¿Y cómo se llama esa zona, Ángelo? Si usted lo puede decir, no hay ningún problema. Es el círculo. Espera, profesor, esta cosa no voy a mi sala. ¿Dónde juego, creo, profe? Claro. Se le conoce como el Círculo del Pacífico o el Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo del Pacífico. Cualquiera de los términos es del mismo lugar. Y nosotros somos la zona más sísmica del mundo. Estamos en la zona más sísmica del mundo, perdón. Las placas tectónicas que tiene el Perú, que es la placa suramericana y la placa de Nazca, están en constante roce. Por eso es que no hay día que la Tierra no se mueve en nuestro país. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Alguien dirá, profe, me estás dando miedo, ¿no? ¿Para qué te va a dar miedo? Más bien, prepárate. En el otro curso vamos a hablar bastante sobre el tema de defensa civil. Miren, ve, hoy día es 3, ¿no? Hoy día es 3.
Sí, sí, hoy día es 13. Ha habido un movimiento sísmico en Chile, pero que se ha sentido en Tacna. Ya ha sido en Calana, al sureste de Calana, frontera con Tacna, 4.2, 4.2 a las 4 de la mañana del día de hoy, 109 kilómetros de profundidad, una intensidad 3, se ha sentido leve, y las latitudes y las longitudes. Profe, ¿dónde saca toda esa información? Yo les he dicho ya, no sé si a ustedes, pero les digo, eh, este es el reporte del IGP, este es el reporte del IGP. Ustedes descargan este aplicativo y está ahí. Este es el movimiento 343 de nuestro país. 343. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? La tierra en el Perú todos los días tiembla. Hay días donde inclusive hasta 3, 4 movimientos telúricos se presentan. Hay movimientos que sí se perciben, hay otros que no. Entonces, ese es en cuanto a la parte, digamos, negativa. Ahora, otro aspecto más, lo que hablaba hace un momento Ángelo, ¿no? Que poseemos a la cordillera de los Andes, que en el caso peruano, o sea, en el territorio peruano, la cordillera de los Andes pasa en toda su dimensión. En toda su dimensión pasa la cordillera de los Andes. La vertiente occidental, la vertiente central, que es donde ahorita nos encontramos, y la vertiente oriental, que es la zona selvática. Por eso es que de nosotros el relieve, el clima, la flora, la fauna cambia. Entonces, impresionante, impresionante el territorio peruano. Respecto a las coordenadas, para no estar haciendo otra diapositiva más, acá vamos a utilizar también para los puntos extremos y el punto central. Ahora vamos a explicarlo. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de nuestro país? ¿Dónde se ubica exactamente el Perú? El Perú, según la latitud, se ubica 0 grados, 1 minuto 48 segundos latitud sur y 18 grados, 21 minutos, 3 segundos latitud sur. Profe, a ver. ¿Cómo que latitud sur, latitud sur? Ya, te voy a explicar. Nosotros nos ubicamos en estas coordenadas en latitud porque estamos debajo de la línea ecuatorial. ¿Cuándo podríamos poner 0 grados, 1 minuto 48 segundos latitud norte? ¿Cuándo se podría poner? Cuando estemos cerca del Ecuador, profesor. ¿Cuando estamos cerca o Cuando cuando estamos por estamos encima del Ecuador. encima? Ah, ya, Por por encima. encima. Pero no estamos por encima, estamos debajo de la línea ecuatorial. Entonces, por eso es que los dos tienen latitud sur. ¿Está quedando claro? Porque luego me están diciendo, profe, acá faltó, acá está mal, acá debería ser latitud norte. No, está bien. Porque nosotros nos ubicamos debajo de la línea ecuatorial, estas son las coordenadas. ¿Eh? En cuanto a las longitudes, ¿dónde se ubica el Perú en cuanto a las longitudes? Como nos ubicamos en la longitud oeste, vamos a tener las siguientes coordenadas. 68 grados, 39 minutos, 27 segundos, longitud oeste. Y también el Perú se ubica hasta, por eso se habla hasta, la longitud oeste, 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos. Esas son las longitudes. Ahora, ya que hemos visto las coordenadas, es necesario utilizar esto también para nuestros puntos extremos. Ahora, hablando solo del territorio peruano, solo del Perú, ya dejemos de lado la coordenada de latitud y longitud. Hablando de Perú, ¿cuál es la zona más al norte que tiene el Perú? La zona más al norte que tiene el Perú se ubica en el talhue del río Putumayo, al noreste del Huepi. ¿Frontera con quién es esto? Esta es la frontera con Colombia. Colombia. frontera con Colombia. Vamos a agregar algunos datos y al último ustedes sí le toman pantallazo a esto, porque esto no se va a subir a la diapositiva, ¿ya? Frontera con Colombia. Ahí está el talhue del río Putumayo. En respecto al territorio peruano, ¿qué zona estará acá en el puntito rojo? ¿Qué zona? ¿Qué de provincia? Loreto. Acá está la provincia de Maynas, en el departamento de Loreto. Loreto. Acá está la provincia de Maynas, en el departamento de Loreto. El sur, ¿cuál es el punto más al sur que tiene el Perú? El Tacna. punto más al sur es Tacna. el hito número 1 de la Concordia, frontera con Chile. Frontera con Chile. ¿Y cuál es la provincia más al sur que tiene el Perú? Tacna. La provincia de Tacna, el departamento del mismo nombre. Tacna también. Listo. Ya está. La parte más al este que tiene el Perú. Lo encontramos en la confluencia de los ríos Geat y Madre de Dios. Este está en la frontera con Bolivia.
frontera con Bolivia. ¿Y qué provincia y departamento estarán en la zona este del Perú? En la zona oriental. Lo vamos a Piura, encontrar. Piura, Acá. profesor. Piura. Punto balcones. Piura está en Oriente. ¿Cómo está Piura en Oriente? Ah, Dios, profesor. Occidente, profesor, es lo de Occidente. Tambopata en el departamento. A ver, Sara, está su audio. En el departamento de Madre de Dios. Tambopata y Madre de Dios. ¿Y en dónde encontraremos el punto más occidental oeste? Punta Balcones. Que eso está en el Océano Pacífico, ¿no? Océano ¿Se la Pacífico. conoce también como Bayobar? ¿Cómo? Como Bayobar también se le conoce. No, 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 no. Bayor está en otros lados. ¿Por qué? Porque el punto más al oeste es la provincia de Talara. No tiene que ver con Bayor, que está en Piura. Está en Piura. Entonces, esos son los lugares ya de manera fronterizas y exactas. Voy a ponerlo acá ya. De manera fronterizas y exactas que tiene el Perú a nivel extremo. Ahora, si hemos ubicado el punto extremo, lo más lógico es ubicar el punto central. Ahora voy a poner ya. Trabajar. Entonces, ¿cómo yo debería ubicar el punto central? ¿Cómo ubico el centro del Perú? ¿Ah? ¿Cómo ubico el centro del Perú? ¿Podría hacer esto o no? ¿Ustedes qué dicen? Trazo de oeste a este una línea de punto a punto y luego trazo de norte a sur. Y en donde se unen estas dos líneas es el centro del Perú. O sea, más o menos acá Ucayali. ¿Ucayali será el centro del Perú o no? No. Ya, entonces, ¿cómo ubico el centro del Perú? ¿De Junín, profesor? Por eso, o sea, yo quiero que me digan cómo voy a ubicar el centro del Perú. Geográficamente, científicamente, matemáticamente. ¿Cómo debería ubicar el Perú? A ver, piensen, piensen. Al cálculo. Podría ser Huánuco, podría ser Pasco, podría ser Huancayo, ¿no? Entre estos tres departamentos podríamos ubicar el centro del Perú, ¿sí o no? ¿No? Más o menos por acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Lo sorteamos a la moneda, si es Huánuco, si es Pasco, si es Junín. En ¿Cómo Junín, debería profesor. ubicar el Perú? ¿Ah? En Junín está, el medio del Perú. En Junín está. No. Walter Alba, un excelente profesor de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos da una forma de ubicar el centro del Perú. Nos da una forma de ubicar el centro del Perú. ¿Y qué es lo que se ha utilizado a lo largo de los años? ¿Cómo utiliza o cómo ubica Walter Alba el centro del Perú? Utilizando las coordenadas. ¿Cómo, profe? Ya, te voy a explicar. Por eso es que siempre es bueno ver cómo se hace esto. Entonces, Walter Alba lo que hace es sumar latitud de la parte norte como de la parte sur y dividirlo entre dos. Entonces, obviamente no vamos a estar exactamente, pero vamos a hablar de un aproximado. 0 grados más 18 grados, dejemos de lado los minutos y los segundos. 0 grados más 18 grados, ¿cuánto es? 18. Entre 2, 9 grados. Los 9 grados vendría a ser la latitud media del territorio peruano. Escucha, 9 grados vendría a ser la latitud media del territorio peruano. ¿Y en dónde más o menos está esa latitud? Acá. Esta es la latitud de 9 grados, aproximadamente. Ya hemos hecho, ¿no? Latitud que está acá, latitud que está acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero con las longitudes. Entonces, utilizamos los 68 grados, más los 81 grados y los dividimos entre 2. 81 más 68 son 149. 149 entre 2, 74.5. ¿Dónde ubicamos los 74.5 grados? Para que sea nuestra longitud media, más o menos por acá. Un poquito más acá también. ¿Ya? Vamos a mover esto, ¿ya? Más o menos por acá. ¿Qué lugar es el centro del Perú entonces?
Huánuco, Puerto Inca sería. Huánuco, claro. Entonces, vamos a ponerlo. Centro del Perú. Centro del Perú. ¿Cuál es? La provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco. Entonces, la ubicación del centro del Perú, haciendo como nos recomienda Walter Alba, ¿tiene sustento lógico, científico o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ah? ¿Tiene Claro, sustento profesor. lógico o no? Claro, profesor. ¿Ah? Sí, ¿no? O sea, hay más sustento, ¿ve? Hay más sustento. Aunque algunos lugares se han hecho llamar el centro del país, pero este es en sí el centro del Perú, bajo la percepción de Walter Alba. Walter Alba tiene un libro llamado Geografía del Perú, muy bueno, muy bueno este libro. Lo tengo en copia, no le he podido comprarlo en original, o no lo he encontrado, sino que un colega un día me lo prestó y le dije, présteme para sacarle copia. Ni siquiera le saca copia para no malograr, lo escaneé. Y hoja por hoja, yo mismo lo edité para poder tenerlo en la mano. Entonces, este es un libro muy interesante, muy Profesor, interesante. pero no me acuerdo en qué año es exactamente, pero ah, para determinar la zona horaria del Perú, para todo el Perú exactamente, se destinó el centro del Perú y estaba en Huancayo, Junín. Y gracias a eso tenemos la zona horaria que prácticamente la zona horaria del Perú es el centro de Huancayo. Pero si la zona horaria se determina no en base a una ciudad, sino en base a la línea del meridiano de Greenwich. Claro, profesor, pero o sea, como el meridiano de Greenwich es diferente en, no sé, en Madre de Dios que en Piura, por eso determinaron para que solo el horario sea uno solo en todo el Perú, iba a No, ser en el centro del Perú. pero si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, ¿en base a qué las otras ciudades regulan su sistema horario? ¿En base a qué ciudad? ¿A Huancayo? Sí, profesor. No. Tú, por ejemplo, tu reloj que ahorita tienes, que puede estar en la mano, ¿en base a qué hora? ¿En base a qué horario lo has puesto? Es el horario peruano, ¿no? No, no, no. A ver, para que me puedas entender. Tu reloj está, sí, está sin la hora. ¿En Ya, base a qué lo calibras? ¿En base a qué? ¿Cómo te guías? ¿De tu celular? Puede ser. ¿En base a qué lo calibras? ya. Profesor, cuando está el horario así, lo vemos en cualquier lado, nosotros tenemos el horario del Perú y de No, no, no me estás Colombia, que es entendiendo, Bogotá. hijo. No, 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 no me estás entendiendo, hijo. Yo, por ejemplo, te pongo mi experiencia ya. Yo quiero calibrar mi reloj. ¿Qué hago? Miro el noticiero, ¿cierto? Miro el noticiero, ¿no? América, Panamericana, y digo, ¿no? Hoy son 7:15, ¡pam! Lo pongo 7:15. Entonces, viene la pregunta. ¿La hora de Lima, exactamente, es igual a la hora de Huánuco? Según lo que utiliza el Perú, sí, profesor. No, no. ¿Sabes por qué no? Porque hay una diferencia horaria de 1 minuto. Claro, profesor, pero, o sea, Chile está el atrasado un Perú minuto. utiliza el mismo horario en todo el Perú, Pero está bien, pues, hijo. O sea, lo que quiero que me entiendas es cómo, cómo tú calibras tu horario, cómo tú calibras tu reloj. con la hora del Eso quiero canal, que me profesor. entiendas. Con la hora de Lima. Todos calibran con su hora de Lima. Todos calibran con la hora de Lima. ¿Por qué? Porque lo ves en el noticiero, estás en el colectivo, la radio te dice, no, son las 9:30 de la mañana. Entonces tú agarras y dices, oye, mi reloj está 9:35, ¿qué ha pasado? Lo calibras, pues. Entonces, ¿por qué? Porque todos seguían a la capital, pero no debería ser así. Si tú te vas a Puno, Puno en comparación a Lima está adelantado 2 minutos. 2 minutos hay de diferencia horaria entre Puno y Lima. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Ahora, yo lo que les estoy haciendo es un sustento técnico, científico,
de cómo se ubica el centro del país, que es en base a las coordenadas geográficas. Que alguien por ahí dijo, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el tema de capitales, la capital del Perú debe ser Huancayo, es otra cosa, pero bajo un sustento, de acuerdo a las coordenadas que hoy tiene el Perú, así se ubica el centro del país, y eso lo ha hecho este profesor de geografía de la Universidad de San Marcos, doctor Walter Alba. ¿Eh? Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. El Sí, centro del Perú así está. sí, claro, profesor, pero Latitudes lo que yo y quería saber longitudes. es cómo determinaron que el centro era Huancayo entonces, porque yo manejaba esa información hasta ahora. Hasta ahora. Por eso es que, a ver, hay trazos que se han hecho, porque el mapa del Perú no es tan recto como ahorita lo vemos. O sea, si tú te das cuenta, el mapa del Perú es inclinado hacia la zona oeste. O sea, al estar inclinado hacia la zona oeste, el trazo ya cambia. Inclusive, cuando yo visité San Ramón, ya, y usted me habla de Huancayo, yo le hablo de San Ramón, que pertenece a Junín. Inclusive, cuando yo visité San Ramón, que es la selva de Junín, ahí en un lugar decía, bienvenido al centro del Perú. Así decía, bienvenido al centro del Perú, te lo digo así claramente, cuando yo visité San Ramón. Y yo decía, yo también creía, ¿no? San Ramón es el centro del Perú, pero no era tanto así, no era tanto así. Y no me jacto porque Puerto Inca solo pertenece a Huánuco, ¿ah? Sino porque el sustento que ha dado Walter Alves de esta manera. Ha utilizado es que en sí tiene razón, pues, ¿no? En sí tiene razón, pues. ¿Por qué tiene razón? Porque básicamente tú lo que tendrías que ubicar es el punto de la longitud media, por eso es que hay una distancia. O sea, si nosotros medimos, si nosotros medimos de este punto a este punto, debe ser la misma diferencia de este punto a este punto. ¿Sí? Debe ser lo mismo. Por eso es que se utilizan las coordenadas. Ahora, eso es en cuanto a longitudes. Si nos vamos por las latitudes, lo mismo, pues. De este punto, por eso le estoy poniendo los colores. De este punto a este punto, a este punto, también debe ser la misma distancia. Entonces, por eso es que tiene un sustento técnico. O sea, esto no es porque se le dio la gana, sino tiene un sustento técnico y hasta diría yo un sustento científico porque se utilizan operaciones, pues. ¿Eh? Entonces, o sea, hay sustento, hay lógica, hay lógica. Como les digo, no lo tengo a la mano. En el libro de Walter Alba, de esta manera se ubica el centro del Perú. Se llama Geografía del Perú y como le digo, yo no lo he podido encontrar, lo tengo en copia, en escaneado, pero téngalo por seguro que después del receso, ya me comprometo, ya lo voy a buscar, después del receso les voy a mostrar esta parte, ya después del receso. Lo tengo el libro ahí en la biblioteca, no lo he podido sacar rápidamente. ¿Sí? Entonces, ese es en cuanto a los puntos extremos y al centro del país. Respecto a los límites, esto no se ha puesto en el libro, pero sería importante porque hablamos de límites, pero no sabemos ni siquiera cómo se han dado. ¿Ya? Entonces, los principios fronterizos que el Perú ha utilizado a lo largo de su historia han sido dos: el uti possidetis lure y la libre determinación de los pueblos. Uti possidetis lure son términos latinos que en castellano significa como poseías, así poseerás. Y esto se remonta a 1810. ¿Por qué? Porque para 1810, cuando el Perú todavía no era un país independiente, empezaron los movimientos revolucionarios. Entonces, la corona española, para controlar esos movimientos revolucionarios, mandó a dividir nuestro país, o el virreinato, perdón, lo que hoy es nuestro país, ¿no? Mandó a dividir el virreinato en intendencias, sobre todo para controlar estos movimientos. Entonces, ¿cuántas intendencias había en el Perú a partir de 1810 en adelante? 8. Lima, Huancavelica, Tarma, Trujillo, Huamanga, Puno, Arequipa y Cusco. Entonces, cuando se da la independencia en 1821, se utiliza este principio que dice, ¿no? Así como el Perú era un territorio dividido en intendencias,
Ahora el Perú va a seguir teniendo su mismo territorio, pero ya no en intendencias porque ya no hay virreinato, sino para lo que iba a ser o monarquía o iba a ser república. Entonces, los mismos territorios que el Perú tenía cuando era virreinato, lo iba a seguir teniendo ahora que era un país independiente. Ese es el principio fronterizo, uti possidetis lure. El segundo principio fronterizo, la libre determinación de los pueblos, es cuando existen territorios que no han fijado su ubicación exactamente. Entonces, ¿qué se hace acá? Una consulta popular. Y el pueblo es el que va a decidir a qué país quiere incorporarse. Y eso fue lo que pasó con Jan y con Maynas. Con Jan y con Maynas tuvimos problemas con los países del norte, Ecuador y Colombia. Se les hizo la consulta correspondiente y se determinó si ellos querían pertenecer a Ecuador o querían pertenecer a Perú. Y al final optaron por Perú. Entonces, este principio fronterizo de la libre determinación de los pueblos es básicamente para aquellos que están en zona fronteriza. Por ejemplo, a Huánuco, ¿le podríamos preguntar a qué país quiere incorporarse o no? No, No, profesor. No, ¿Por profesor. qué? ¿Por qué? porque no tiene No frontera. tiene qué país unir. Porque está en el centro y no tiene, pues, zona fronteriza con ningún país, ¿no? Por eso. Pero a Puno le podríamos preguntar o no. Si es que en algún momento Sí, Puno ya está incómodo con Perú. Claro que sí, Sí, profe. profesor. Profesor, Limita con Bolivia. A Loreto, también. Profesor. ¿por qué dice que no? También. ¿Por qué no se le podría También, hacer la profe. consulta? Sí, porque o sea, yo creo que no, porque según lo que tenemos en cuenta, la soberanía ya está determinada y ningún país puede meterse a... Es que el país no se va a meter, pues. El que va a decidir es el pueblo. Por eso habla la libre determinación del pueblo. Claro, pero eso era Sí antes sabían de que ya Arequipa, establecer a nuestros ver, límites. pero no, pero Ángelo, volvemos a algo, vamos a mencionar algo. ¿Ustedes sabían que Arequipa intentó independizarse del Perú 3 veces? Sí, profesor. Incluso más, Entonces, pero siempre fueron... ¿mm? Y pese a que ya se había definido los límites y la soberanía y todas esas cosas. Y cuando Arequipa amenazó independizarse del Perú, uy, le empezaron a atender, ¿no? Ya, ¿qué cosa quieres, Arequipita? Ya, ¿sabes qué? Quiero más inversión para colegios. Ya, más, ¿qué más quieres, Arequipa, por favor? Ya, ya. Porque los arequipeños han tenido la intención de independizarse. Inclusive hasta ahora tienen, bueno, no diría ese complejo, pero tienen esa sensación de que ellos son otro país, ¿no? Los arequipeños se hacen jactar de que son otro país. ¿Ah? ¿Por qué? Porque han sido los únicos, el único departamento que ha tenido la intención, después de que ya se delimitó todo, de querer decir, ¿sabes qué? No te quiero pertenecer, pues lo que tú estás haciendo está mal, en nada me beneficia, y por lo tanto, quiero ser un solo país. ¿Eh? Y Arequipa, inclusive, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, no, en colegio, en la década del 90, había la fuerte noticia de que los arequipeños querían independizarse. Ya estaba ya diciendo, ya habían diseñado su propia moneda, habían diseñado su propio escudo, no el escudo arequipeño, sino el escudo como país que iba a tener Arequipa, y toda una serie de cosas, ¿no? Me acuerdo que inclusive salió una noticia que para entrar a Arequipa necesitabas pasaporte. Pasaporte, ¿cómo se entrará a una ciudad de pasaporte? Pero al final la atención del Estado llegó y a los arequipeños siguen perteneciendo a nuestro país. Entonces, sí, o sea, existe, este es un derecho de tercera generación. No sé si lo han revisado, lo han visto. La libre determinación de los pueblos es un derecho de tercera generación que sigue latente, si existe latente. Ahora, acá no es que el país vecino se está metiendo. Por eso es que nosotros a veces perdemos territorio. ¿Por qué? Por descuido. Y no solo pasa a nivel internacional, pasa, miren, a nivel local. Ustedes Profesor, sabían que Puerto Inca, antes que se me vaya la idea, Ángelo, ustedes sabían que Puerto Inca está pensando muy seriamente dejar de pertenecer a Huánuco y anexarse a Ucayali. Sí, ¿Sabían eso o no? profesor. Sí. Profesor. Entonces, si a nivel internacional existe esa posibilidad, a nivel local también se da eso. Lo escucho. profesor, disculpe, esos dos principios se podrían dar a nivel regional, el uti possidetis y la libre El determinación. uti possidetis dure, no, ya no. Porque esto ya se dio a nivel histórico. O sea, esto te dice, ¿no? Así como estabas teniéndolo
cuando eras bajo una división de esta manera, ese mismo territorio lo vas a seguir teniendo, ¿no? Claro, El profesor, último generis ya no, pero, ya no, pero la pero usted, libre determinación de los pueblos sí es un derecho y sí se podría dar, sí se podría dar. profesor, A pero, ver, ¿se acuerda usted cuando hicieron cuando Alan García hizo la división en las provincias y bueno, que era Andrés Sablino Cáceres y todo eso? no, pero ese Ah, es un tema de regionalización, es otra cosa. claro, profesor, pero, o sea, ahí una provincia pasa a lo que es a la Gran Chavín que iba a ser, ya, ¿cómo se llama? Huallanca. Y al final cuando se vuelve al ESI, no, Huallanca no vuelve. Creo que falta un poco más de información allá, Sí, me profesor, parece. sé que hicieron un ese de libre determinación también, donde el 80%, más del 80%, creo que fue el 92 si no me equivoco, donde votaron que se iban a ir para allá. Pero ahí no se aplicó al último si Lure. Claro, profesor, pero eso es en esa parte de la historia, y cuando se vuelve, según lo que he escuchado los relatos de algunos que defendían que querían que otra vez vuelva Yanahuanca a Huánuco, que Yanahuanca, ¿cómo se llama? Huallanca. Huallanca, a Huánuco, querían utilizar esa manera y no sé. Lo que pasó con Huallanca fue básicamente por decisiones políticas. Por decisiones políticas. No se debería haber firmado el documento que anexe a Huallanca a Ancash. ¿Eh? Y ahí tienen la culpa las autoridades guanuqueñas, por eso es que en su momento se les criticó duramente esto. Y en los últimos años han querido recuperar Huallanca a territorio peruano. Pero los guayanquinos, ¿qué dicen? Yo ya no quiero pertenecer a Huánuco. Me siento bien atendido por Ancash. Si es que Profesor, ellos ya no quieren. Lo que mismo que pasó con Arica. Arica, después de los 10 años que supuestamente iban a pertenecer a Chile, y que dicho sea de paso, fue por más de 40, cuando se les dijo a los de Arica, ahora van a volver al Perú, al igual que Tacna, los de Arica dijeron, no, 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 me siento atendido por Chile, ya no quiero pertenecer a Perú. Oye, pero tú eres territorio peruano, no, pues, yo ahora quiero pertenecer a Chile. ¿Eh? Entonces, con Arica, por ejemplo, tácitamente se utilizó la libre determinación de los pueblos. No hubo una consulta popular, votaciones, no. Pero ya la intención de que Arica vuelva al Perú ya no era tan factible. En cambio, lo de Tacna sí fue cambiante. De Tacna sí, ellos mismos demostraron y le dijeron a las autoridades chilenas, nosotros ya no queremos seguir perteneciendo a ustedes, queremos volver a Perú. Y por eso es que se hace un segundo tratado que ahora lo vamos a ver. ¿Ve? Una señorita me estaba queriendo preguntar algo, dígame. yo, profesor, una consulta. Como usted dice, esa libre decisión, la de determinación de los límites, ¿no? De los pueblos, tendrían que sustentar, por ejemplo, sus, sus cambios o sustentar el por qué desean, Claro, claro, cambiar. obviamente. Sí, sí. ¿Por qué Puerto Inca quiere dejar de pertenecer a Huánuco y quiere anexarse a Ucayali? ¿Por qué? Porque es de las provincias más olvidadas de Huánuco. Pero ¿por qué? Pues el por qué está. Una Es respuesta. muy Dime, alejada Porque, de porque Huánuco, Ucayali le está profesor. dando más oportunidades, profesor. porque no hay conexión directa desde la capital de Huánuco a Puerto Inca. Para nosotros entrar a Puerto Inca, primero tenemos que ir a Ucayali. Tenemos que pasar a Guaitía, kilómetro 86, y recién entrar al territorio huanuqueño. Cuando se habla de desarrollo, todas las provincias tienen que tener conexión con la capital, porque si no, ¿de qué desarrollo hablamos? Por Profesor, ejemplo, uno de Puerto Inca cuando se enferma gravemente, no viene a atenderse al Hospital Regional de Huánuco, sino se va a atender al Hospital de Ucayali, al de Pucallpa. Uno, por la cercanía, y dos, porque la atención relativamente es mejor a la de Huánuco. Entonces, ¿qué es lo que se ha pedido hace muchos años? Que todas las provincias de Huánuco tengan conexión directa con la capital. Huacaibamba quería anexarse a Ancash. Ahora ya no. Ahora los de Huacaibamba sienten que en Huánuco hay atención. ¿Ve? Porque antes, para llegar a Huacaibamba, tenías que ir por Lima o tenías que ir por la Unión a Huaraz y recién de Huaraz entrar a Huacaibamba.
Ya tenías que ir a otro departamento para entrar al territorio huanuqueño. O no había carretera, pues. Ahora ya hay carretera, y dicho sea de paso, hace 3 años hemos tenido la oportunidad de llegar a Huacaybamba. Es un viaje muy agotador, pero ya hay conexión directa. Ya hay conexión directa. ¿Ve? Entonces, todo eso tiene que ver, pues, cuando una ciudad, una población ya no quiere pertenecer a un determinado lugar. El olvido, el atraso. ¿Ve? Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Esa carretera que se habla tanto, Huánuco, Pachitea y Puerto Inca, sigue siendo un sueño porque hasta el día de hoy no vemos. Ya debería ser una realidad. Por Pachitea podríamos entrar a Puerto Inca, por Pachitea, pero se tiene que hacer realidad la carretera, pues. Mientras tanto, ellos van a seguir, y con justa razón van a seguir con la intención de querer anexarse a otro departamento. Y lo pueden hacer, lo pueden hacer. Para eso está la libre determinación. Alguien, una señorita más me quería preguntar, le escucho. Yo quería decirle lo de Huacaybamba, profesor, pero ya lo mencionó. Dígame. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Listo. ¿Qué tipos de Profe, igual fronteras? también de Monzón, profe. Ya, Se quería hacer, pero a quería Monzón, hacer a provincia, Monzón- profesor. Ah, no, ese es otro tema, ya, pues cuando ya los lugares quieren cambiar de nivel en la división política administrativa, ya tienen que cumplir ciertos requisitos. Sin ir muy lejos, ya que usted está hablando de Monzón que quiere ser provincia, Amarilis también quiere ser provincia. Profe, que sí, sí. Amarilis ahorita es distrito de Huánuco, ahora quiere ser provincia. Tiene las condiciones, sí, población ahí, territorio ahí. Ahora falta su proyecto de ley, ¿no? Con un proyecto de ley se crean provincias y distritos. Ahora vamos a ver si se da. Los tipos de fronteras, hay dos. Hay fronteras naturales y hay fronteras artificiales. Las naturales se dan a través de ríos, cordilleras, lagos y lagunas. En latín esto se le conoce como el divertium aquarium. ¿Eh? Básicamente, muchos factores geográficos ligados a la hidrosfera son los que van a delimitar los territorios entre países. Y la artificial es lo que más se da, que es a través de los hitos, red de coordenadas geográficas. ¿Y qué será un hito, profe? Un hito son columnas que miden 1,5 metros de una base de 40 centímetros con la parte superior de 20 y que en uno de los lados se anota el nombre del país que lo ha construido, la fecha que se está poniendo, las coordenadas de latitud y las coordenadas de longitud. Entonces, nosotros tenemos 5 países limitantes: Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. ¿De dónde a dónde va la frontera con Brasil? Desde la desembocadura del río Putumayo hasta el nacimiento del río Yavari. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Eh, un ratito, por favor. ¿Cuántos kilómetros existen entre estos dos países? 2.822 kilómetros. ¿Qué departamentos limitan con Brasil? Loreto, Cayali, Madre de Dios. Loreto, Cayali, Madre de Dios. Por ejemplo, en el tema de Madre de Dios, este departamento que es limitante con Brasil, por acá pasa la interoceánica del sur. Tenemos una carretera que conecta Brasil y Perú. ¿Ve? ¿Cuántos hitos se han puesto en 2.822 kilómetros? 86 hitos. Pero también con Brasil tenemos límite natural. Existen ríos también que hacen que Perú y Brasil se puedan dividir. Bolivia. Con Bolivia va desde el nacimiento del río Yavari hasta el lago Titicaca en Laguna Blanca. Son 1.047 kilómetros que dividen estos dos países y los departamentos limitantes con Bolivia van a ser Madre de Dios, Puno y Tacna. 100 kilómetros, 100 hitos, perdón, entre Perú y Bolivia y sobre todo el lago Titicaca. El lago Titicaca no es de todo el Perú, ¿ah? No es de todo para el Perú. Es una parte, quizás un poco más que de Bolivia. Por eso es que el lago Titicaca también es limitante, o sea, divide los límites entre Perú y Bolivia. Colombia. Con Colombia, la frontera va desde el talgo del río Putumayo hasta la desembocadura del río Putumayo, 1.506 kilómetros, y el único departamento limítrofe es Loreto. No tenemos hitos, porque básicamente entre Perú y Colombia hay varios ríos, ¿no? Pero el más importante es el río Putumayo, el que divide entre estos dos países. Con Chile va desde el lago Titicaca, Laguna Blanca, hasta el hito número 1 de la Concordia. 169 kilómetros dividen a Perú y a Chile, el único departamento limítrofe, Tacna, y son 80 hitos que están entre estos dos países. Dicho sea de paso, es con quien menos territorio limítrofe tenemos, pero con quien más problemas a nivel histórico hemos tenido.
Es sobre todo la guerra con Chile, que ha sido una guerra nefasta para el Perú. Eso lo hablaremos en su momento. Y con Ecuador, la frontera va desde Boca de Capones hasta el talgue del río Putumayo y son 1.528 kilómetros entre estos dos países. Este es el país con quien más departamentos limitantes tenemos. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. 206 hitos entre Perú y Ecuador. Y dicho sea de paso, este ha sido el último país con quien hemos tenido guerra. ¿Profe, no era Chile? No. Con Ecuador ha sido el último país que nos hemos ido a una guerra. La guerra del CENEPA de 1995. ¿Eh? Por la zona de Tihuinza. ¿Eh? Por esa zona nosotros estuvimos enfrentados con los ecuatorianos, algo de 3, 4 meses más o menos, que duró la guerra. 3 a 4 meses. Fue de enero a marzo o de enero a abril de 1925. ¿Eh? Entonces, esos son los países limitantes que tiene el Perú. Ahora vamos a ver más adelante los tratados que se han firmado. ¿Eh? En cuanto a la parte oeste, que no podemos dejar de mencionar, ¿con quién limita por la zona oeste el Perú? ¿Mm? Por la Con el oeste peruano. con el mar peruano. Por el Océano Pacífico, ¿no? Por el Océano Pacífico. ¿Correcto? Un ratito, ¿ya? Entonces, ese es en cuanto a la parte oeste. Ahora, ¿cuál es la superficie del territorio peruano? ¿Cuánto mide el Perú? 1.285.215, bueno, acá faltó poner, .60 kilómetros cuadrados. Eso es lo que mide el 100% del territorio. 100% del territorio. De los cuales el 59% es zona selvática, 736.991 kilómetros. El 30% es zona andina, 391.991 kilómetros cuadrados. Y la zona costeña, que es el 11%, que es 136.233 kilómetros cuadrados. Entonces nosotros somos más zona selvática, ¿no? Ahora alguien me decía, profe, el territorio peruano es grande, pero no tiene muchos recursos. ¿Qué recursos encontramos en la selva? ¿O no habrá recursos en la selva? El petróleo, profesor. ¿Solo petróleo? ¿Qué más hay? La Madera. flora, fauna, La la fauna, madera. La Ya, madera pero la también, madera hay profesor. que ser con uso responsable, sostenible, ¿no? Claro, profesor, pero estamos hablando de recursos. No, pero para poder utilizarlo. Claro, profesor. Aparte de petróleo, hay algo más que está ligado a los combustibles. ¿Qué más? Al gas natural. El Gas gas, natural. pues Ajá. chicos. Nosotros tenemos en la selva recursos energéticos, energéticos, ¿ve? El petróleo y el gas. Ahora, si le sumamos los bosques que nos dan el tema de los árboles para el uso de la madera, está bien, pero hay que hacerlo de manera responsable. En cambio, en el petróleo no es tanto, ¿no? En el petróleo no es tanto. Eh, Nosotros a nivel territorial tenemos una serie de recursos impresionantes, una serie de recursos impresionantes, pero el tema está en que básicamente no lo utilizamos para el desarrollo, ¿no? Solo lo utilizamos para el crecimiento económico y eso es algo que se tiene que corregir. En cuanto al mar, ¿cuánto mide nuestro mar? 626.240 kilómetros cuadrados y del litoral tenemos 3.080 kilómetros. ¿Qué es el litoral, profe? La distancia que existe entre Tumbes y Tacna. De Tumbes a Tacna hay 3.080 kilómetros. Profe, y las 200 millas es el ancho. El ancho de mar que tenemos para explotar es 200 millas, que equivale a 370 kilómetros. Jeremy, está prendido su audio, si pudiera apagarlo o nos quiere preguntar algo. Jeremy, ya. ¿Cuáles son los límites de nuestro mar? Por el norte, Boca de Capones, que está la parte más alta. Por el sur, el hito número 1 de la Concordia, pero que ahora tiene una nueva delimitación, como ustedes pueden ver en la imagen. Por el este, la costa, y por el oeste, la línea imaginaria de las 200 millas. Que dicho sea de paso, fue dado el 1 de agosto de 1947, cuando era presidente José Luis Bustamante y Rivero.
Con él se da la línea imaginaria de las 200 millas. ¿Y por qué les hablo de esto, de la línea imaginaria de las 200 millas? ¿Quién lo dio y qué año? Porque en la década del 90 la ONU hizo una reunión que se le llamó la CONVEMAR, o también conocido como Tratado de Mares, en donde los países que tenían salida al mar, como por ejemplo los que están en el Pacífico, en el Atlántico, en el Índico, se comprometían a, a explotar el mar solo 12 millas y ya no la libre determinación, o sea, ya no la libre cantidad. Entonces, Perú acudió a ese evento, sí, Perú lo hizo, pero no lo firmó. Hasta el día de hoy, Perú no ha firmado la Convemar de New York en 1900, no sé si es 92 o 93, pero en la década del 90. No lo ha firmado. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses económicos, pesqueros, marinos y todo lo que ustedes pueden llamarlo. ¿Mm? Somos el único país reconocido de 200 millas de ancho de mar. Profe, Chile, eso fue el problema de Chile. Por eso es que Chile, o sea, en sí a Chile, en el diferendo marítimo, no se le debería haber dado ni siquiera 1 kilómetro. Porque Chile sí lo firmó esa Convemar en el año 95, 97, después de lo que se llevó a cabo la reunión. Chile lo firmó. Y era injusto que Chile, al haber firmado que su ancho de mar era 12 millas, le reclame al Perú una línea de 200. Era injusto. Por eso es que los abogados peruanos, que en gran parte eran franceses, le dijeron, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué nos dicen que su ancho de mar es 200 millas en línea recta al hito número 1 de la Concordia, si ustedes han firmado las 12 millas? O sea, para el mundo 12 millas, pero para Perú 200. Por eso es que a los chilenos le cuestionaron eso, ¿eh? Chile decía, no, yo también tengo 200 millas, pero es en línea recta. O sea, Chile argumentaba así su mar, ¿ve? Para que puedas entender, ¿ya? Chile argumentaba así el mar. Para Chile, el mar era así. Para Chile el mar era así, como ustedes están viendo en el trazo. Así era el mar. Entonces los abogados de Perú, que eran franceses, le dijeron, ¿cómo va a ser así el mar? ¿Cómo va a ser así el mar? Si tú has firmado las 12 millas, o sea, tu mar es así. Los abogados de Perú le dijeron, tu mar es así. 12 millas, que más o menos es por acá. Así le dijeron. Todo este espacio es de cualquiera, menos de ti. Y Perú planteaba esto, ¿no? Perú planteaba esto, su límite marino. Perú decía, el límite marítimo era así. Eso es lo que planteaba Perú. Por eso es que en esta zona, donde está el triángulo, como ustedes pueden ver, había algo de 38.000 kilómetros cuadrados, ¿no? 38.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. Entonces, al final, la Haya ha dicho, ¿no? ¿Saben qué? Ni Perú ni Chile van a tener la razón al 100%. Ahora sí es el límite marítimo, como ustedes pueden ver. Línea recta 80 millas, línea perpendicular y acá hay una línea vertical, que casi no se nota, por el tema del tamaño. Pues hoy así es el mar en la parte sureña. ¿Ve? Entonces, esa es en la parte de la superficie marítima. La superficie lacustre, los lagos, comprende básicamente el lago más grande que tiene el Perú, que es el Titicaca, 4.996.28 kilómetros cuadrados le corresponde a Perú. ¿Cuánto mide en sí todo el lago Titicaca? 8.562. Entonces, casi el 60%, ¿no? 60% es para Perú. Por eso es que el lago Titicaca también es una frontera natural para Perú y Bolivia, ¿ve? Por donde está la línea que pasa del medio, eso es lo que delimita la frontera entre Perú y Bolivia. Por eso les decía, no todo el lago Titicaca es de Perú. Gran parte sí, pero no todo. Entonces nosotros... Profesor, ¿y esa Sí, zona, o sea, cómo está delimitada? O sea, ¿hay algún tipo de, no sé, boyas, coordenadas, que indique, boyas, claro, sí, sí. algo que indique la ¿Usted sabía que en el separación? lago Titicaca está la Marina de Guerra del Perú, no? Sí, profesor, al igual que Sí, Pucallpa. profesora. Claro. Los Ya. bolivianos Muchos también ahí creen tienen que, su... no, la Marina es para el mar, para la costa, ¿no? La Marina tiene atribuciones tanto en los lagos
y en los ríos En la navegables. selva también lo tiene, profesor. Claro, Pucallpa tiene ahí la marina, tiene Pucallpa la marina. Están ahí con sus, ¿cómo le llaman? Chatas, ¿no? Se llaman las chatas, esas embarcaciones que, que trasladan carros, vehículos y los deslizadores también, ¿no? ¿Para qué? Para poder también estar vigilante, pues, ante cualquier situación en los ríos, ¿no? Claro, sí. No vaya a pensar, muchos dicen, no, la marina es solo para mar. No, 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 no. Claro, Bolivia también tiene su marina, ¿por qué no? Bolivia tenía mar. Yo no sé por qué a veces las personas se burlan de Bolivia. Si Bolivia tenía mar. ¿Saben cuál era la salida de mar de Bolivia? Antofagasta. Antofagasta era la salida del mar que tenía Bolivia, pero que lo perdieron en la guerra con Chile. Y que últimamente Bolivia lo había denunciado para que le den salida soberana al mar. Y la Haya le dijo que no. La Haya le dijo a los bolivianos, no van a tener salida soberana al mar porque ustedes en un conflicto bélico lo han perdido. Entonces Bolivia ha ido por Perú, ¿no? Ahora Perú le está solicitando salida soberana al mar. Le está pidiendo salida soberana al mar a Perú. Ahora vamos a ver cómo se llega a establecer este tema internacional. ¿Qué tengo por acá? A ver. El lago Titicaca se desborda en Bolivia y Paraíso. No sé si tu comentario está dentro de la realidad, Sebastián, pero es tu imaginación, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver acá tsunami y lago Titicaca? Por eso, a veces, hasta para hacer bromas hay que tener un poquito de, no sé, de creatividad, ¿no? De creatividad a veces les leo y no quiero faltarles el respeto, pero son tonterías y medias, ¿no? Ay, ay, ay. Superficie insolar, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? 133,40 kilómetros es lo que mide todas las islas en nuestro país. ¿Cuál es la isla más grande? La isla San Lorenzo, que mide 16,48 kilómetros cuadrados y que se encuentra al frente de la provincia constitucional del Callao. Hoy la isla San Lorenzo es un lugar importante para el tema turístico de nuestro país. Acá, por ejemplo, este, vemos mucha fauna marina, ¿no? Lobos marinos, focas, pelícanos, lo cual, pues, sirve para el dinamismo del turismo, ¿no? No he tenido la oportunidad de ir a la isla San Lorenzo, sería mentirle decirle que sí he tenido esa experiencia de haberlo vivido, pero desde el Callao sí se ve. Desde el Callao tú ves la isla San Lorenzo. Ahora, hace un Profesor, ahí rato, antes estaba la cárcel, ¿no? mm, si no me ¿No es equivoco, creo que cuartel? sí, el frontón, el frontón. Si no me equivoco, creo que sí, el frontón en la isla San Lorenzo. En donde llevaban a los presos o a los presos, digamos, ¿no? Considerados más peligrosos que tenía el Perú. Pero que en la época del primer gobierno de Alan García, este, mm, hubieron asesinatos selectivos a los terroristas, básicamente de Sendero Luminoso. O sea, acá estaban Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso y el MRTA. Pero solo mataron a los del Sendero Luminoso. ¿Eh? La matanza del Frontón y que por eso Alan García fue procesado por violación de derechos humanos. Solo los mataron ahí. ¿Por qué no los mataron? Dice a los del MRTA, y eso no se llegó a comprobar así porque estaban en juicio. Hay Que campos con justamente Alan García. este, el MRTA, el líder del MRTA, que había sido Víctor Polay Campos, o que es Víctor Polay Campos porque está vivo, eh, había sido aprista, había sido aprista. ¿Ve? Entonces, muchos dicen que Alan García, dicen, por eso es que ahí viene el tema de la investigación, que no se llegó a establecer porque ya ahora muerto quedó en la nada, pero dicen que Alan García había prohibido que toquen a los emerrentistas porque habían tenido vínculos amicales con algunos líderes de ese grupo terrorista, porque el MRTA también ha sido un grupo terrorista, pues, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿ve? Entonces, producto de la masacre del Frontón, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó cerrar esa cárcel, cerró esa cárcel. Y hoy es un monumento blanco, ¿no? Es un edificio destruido, deteriorado, ya no tiene nada de lo que era antes en la cárcel, pues, ¿no?
pero sí, ¿no? La isla San Lorenzo que está al frente de la provincia constitucional del Callao. Por último, tenemos la superficie extracontinental, la que está fuera del continente, ¿no? Eh, el Perú tiene su base científica, se llama Machu Picchu, está en la isla Rey Jorge, en la Antártida, y que fue construida el 26 de febrero del año 89, en el primer gobierno de García. 563 metros cuadrados tiene la base científica. Metros, ¿ah? Metros. Ahora, bueno, de este lugar podríamos hablar una noticia de hace un par de años atrás, cuando Ollantumala era presidente, ¿no? Ollantumala era presidente y se va con un buque peruano a ver cómo estaban trabajando en la Antártida, pues, ¿no? Está un par de días ahí y ve, pues, que había cosas que se habían deteriorado y que nadie había sido capaz de destinar presupuesto para su remodelación y mejoramiento, pues, ¿no? Entonces lo hacen y Ollanta vuelve a viajar a la base científica que el Perú tiene en la Antártida y ¿saben qué hizo? Y fue un escándalo político. La placa, ustedes saben que toda obra viene acompañada de una placa, ¿no? Y en la placa ponen en qué gobierno se ha hecho. Entonces, esta base tenía la placa de Alan García, pues, ¿no? Construido en el gobierno de Alan García cuando era ministro, y ponen todos los datos, ¿no? Entonces, Humala ordenó que esa placa que estaba ahí sea retirada y pongan una placa con su nombre, ¿no? Como si la base científica había sido construida, pues, en el gobierno de Humala. Y ahí imagínate los congresistas apristas que en esa época eran bastantes, todo lo que le dijeron a Humala, ¿no? ¿Qué se ha creído ese presidente de medio pelo? Cosito, bueno, para nada. Y una serie, pues, de cosas, ¿no? Que al final lo que hizo fue que Humala, pues, decida hacer volver esa placa que estaba antes, ¿no? Pero fue una noticia tremenda. Pasa en el Perú. Son cosas que pasan en el Perú. No te olvides, estamos en el país de las maravillas. Tamaño en comparación a los demás, somos el tercer país más grande de América del Sur. Primero está Brasil, segundo está Argentina, tercero Perú. El cuarto país más grande de América Latina, Brasil, Argentina, México, Perú. Sexto país más grande de toda América. Primero está Canadá, ¿no? Canadá es más grande que Estados Unidos. Luego está Brasil, Argentina, México, viene Perú. Y somos el 19º país más grande de todo el mundo. Cualquier cosa no somos. Lo malo, somos pobres, pues. Qué bonito sería que tamaño sea sinónimo de desarrollo, ¿no? Hay otros que sin ser grandes, inclusive menos pequeños que Perú, y son potencias. Japón es un, miren, ve, eh, si hay algo que hay que imitar, es de los países que han logrado grandes cosas. Y yo no me voy a cansar de repetir que el modelo a seguir, si es que deberíamos ser desarrollados, es el modelo japonés. De verdad que sí. Yo me sorprendo de Japón, cómo después de haber sido parte de una guerra mundial en donde ha quedado devastado dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, hoy los japoneses son una potencia mundial, sobre todo en el tema tecnológico, ¿no? Y nosotros seguimos hablando de la guerra del Pacífico. ¿Sí o no? ¿Por qué todavía Perú es pobre? Dice, ah, por la guerra del Pacífico, hemos perdido la zona salitrera más importante. Más de 100 años seguimos hablando de lo que hemos perdido en la guerra del Pacífico. Japón ha vivido una guerra mundial, imagínate, una guerra mundial. Dos bombas atómicas. Terremoto a cada rato en Japón. A cada rato hay terremoto en Japón. ¿Y cómo es una potencia? ¿Cómo es una potencia? No es para ver y decir, ¿no? Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has logrado? En vez de estar lamentándonos y en vez de estar viendo y comparándonos con otros países que lamentablemente poco o nada nos deben interesar, ¿no? A mí me da mucha pena que siempre cuando hablamos de países, siempre hablamos de Chile. Ah, Chile hace esto, Perú no lo está haciendo. Si Chile compra 2 aviones, Perú tiene que comprar 3. Oye, preocúpate por acá. Primero hay que ver cómo nosotros nos desarrollamos y luego la comparación solito va a caer por su propio peso. Pero estamos más preocupados en lo que hace Chile, en lo que hace otro país, que en nosotros mismos, pues. Y eso hace que nosotros no podamos avanzar. Por Claro, último, profe. ¿cómo dices? ¿Será por la educación también?
diferentes factores. Puede ser el tema educativo, el tema cultural, el tema familiar. Nosotros venimos con un chip, no sé si es de nacimiento o si es por formación, pero venimos con un chip con cierto resentimiento hacia los chilenos. Como en los días anteriores me decían, profe, nosotros le tenemos bronca a los chilenos porque nos han quitado. ¿Qué cosa te han quitado los chilenos? Tú lo has perdido. Nosotros lo hemos perdido por irresponsabilidades. La guerra de la que tanto se habla, ¿era una guerra de Perú o era la guerra Bolivia-Chile? Era entre Bolivia y Chile. Chile. ¿Y Perú qué se, tuvo que hacer Perú ahí? Perú se metió por Metió mentir. por gusto, Un profe. tratado secreto. Ahora, mire, por eso ustedes tienen que analizar, pues, chicos. Pero estaba Supuestamente desde tratado luego. secreto. Supuestamente es un tratado entre dos países que nadie debe saber. Que nadie debe saber. ¿Y cómo los chilenos se enteraron que había ese tratado? Todo el mundo lo sabía, profe. ¿No? ¿Saben por qué pasó? Porque acá se empieza a utilizar esta frase que hasta el día de hoy es cierta. Que el enemigo de un peruano, ¿quién es? Otro peruano, ¿verdad? Peruano. Listo, pues. ¿Quién crees que dio esa información a los chilenos que había ese tratado secreto? Si no me equivoco, es... Otro peruano. ¿Quién lo confirmó? Lavalle. Lavalle lo confirmó cuando va a pedir paz allá. Cuando Lavalle lo mandan de comisión diplomática a Chile diciéndole que no haya guerra entre Chile y Bolivia, los chilenos le dicen, espera, 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 espera. Espérate, espérate, espérate. Antes que me vengas a pedir paz y cualquier cosa acá. Espérate. ¿Ustedes tienen un tratado secreto con los bolivianos o no? ¿Y qué dice Lavalle? Oh, me enteré en el barco cuando venía acá, pero creo que sí hay un tratado. Ya, no me digas nada más. Agarra tus cosas, vete a tu país. Al día siguiente, Chile le declaraba la guerra a Perú. ¿Qué debería haber hecho Lavalle? Decir, ¿no? No sé, desconozco. De verdad que yo he venido acá por una misión. Si ustedes no me quieren escuchar, no hay ningún problema. Pero lo que yo vengo acá a pedirles es que no haya guerra entre estos dos países. Pero hay un tratado, no lo sé. No te puedo decir. Nosotros tenemos información muy verídica que hay un tratado. No lo sé. Desconozco. Pero él dice, sí, recién me enteré antes se viajaba en barco, pues. No había carreteras. O si es que había, no había vehículos. Entonces, ¿cuál era el medio? Era puro barco. Y él dice, no, sí, me he enterado recién en el barco. En el barco que está viniendo recién y me ha sorprendido. La pregunta es, ¿cómo llegó la información que había ese tratado secreto a manos chilenas? Ahora, yo dudo de Bolivia, porque Bolivia ya estaba en una guerra. Bolivia ya estaba en una guerra con Chile, por Antofagasta, por zonas salitreras. Entonces, hay que ser claros, pues, chicos. Hay que Profesor, no ser claros. solo en Perú, sino que también hubieron prácticamente los argentinos que estaban ahí y seguían teniendo interés por lo que es la Patagonia, y ahí es donde prácticamente Chile le dice que Argentina no se mete y le va a dar la Patagonia. Ya. Mm, Más que los argentinos fue los ingleses, ¿no? Los ingleses Claro. también financiaron, No, los argentinos no le financiaron. financiaron a Chile porque el tratado secreto era firmado entre tres países. Era Perú, Bolivia y Argentina. Pero Argentina, ¿por qué no se mete? Porque Chile le promete darle la Patagonia. Le da a la Patagonia. Ujú, claro. Pero básicamente era de Perú. ¿Perú qué tenía que hacer ahí? Pero Nada. tenía que mantenerse neutral, profe. Listo. ¿Sabes qué? Tú enfrenta tus problemas. Que nosotros vamos a Claro, solicitar profesor. aquí la paz y todo. Aparte, ¿a quién se le ocurre hacer un tratado con Bolivia? Bolivia no tenía tanta fuerza militar como ya sabemos. Listo. Pues, entonces, eso de que nos han quitado, lo cambiamos por el término que lo hemos perdido por culpa de nosotros. Ahora, si le Profesor, sumamos los igual ya pasó, presidentes que profesor. hemos tenido, 6 presidentes en plena guerra, ya pues, ya imagínate cómo estaba la crisis política en el Perú en esa época, pues. 6 presidentes, en 4 años, 2 golpes de Estado en plena guerra, 2 golpes de Estado. Ya imagínate, pues, ya imagínate. Pero, ¿para qué nos vamos a amargar
si podemos continuar tranquilos. Brasil, ¿cómo hemos delimitado la frontera con Brasil? Dos documentos. Dos documentos. La Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación y Parcial y Acuerdo de Límites entre Perú y Brasil, que se firmó en Lima el 23 de octubre de 1851, y que buscaba pues determinar la frontera entre ambos países al norte de la boca del río Yavari, ¿no? Primero era por una zona, nada más. Luego se firmaría el documento final, que es el Tratado de Límites de Comercio y Navegación de la Cuenca del Amazonas entre Perú y Brasil, que también se le conoce como el Tratado de Velar de Río Branco, firmado el 8 de septiembre de 1909, que ya complementa la demarcación dictaminada por la Convención de 1851 y determina la libre navegación de Perú a lo largo del Amazonas. Este es el tratado que le pone límites a Perú y a Brasil. Pero dicho sea de paso, con este tratado fue donde más territorio limítrofe regalamos a un país vecino. Al país que más le hemos regalado territorio hacia Brasil. Al país que más territorio le hemos regalado hacia Brasil. Y sobre todo, ¿en qué gobierno? En el gobierno de Augusto B. Leguía. En esta época era presidente Augusto B. Leguía. Por eso es que a él se le critica a él. Con Ecuador hemos tenido dos documentos también. El Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero del 42, que busca finiquitar los conflictos territoriales mediante la intervención, ¿no?, de 4 países, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Pero años después vino una guerra del CENEPA, ¿no?, en el año 95, y que se puso fin a cualquier diferencia con el Acta de Brasilia del 26 de octubre del año 98. Entonces, el último país que hemos tenido conflicto ha sido Ecuador. Profe, disculpe, pero también creo que regalamos a Chile y a Bolivia, o estábamos equivocados. A Bolivia, a Chile no hemos regalado nada, con Chile lo hemos perdido. Con Chile hemos perdido. Con Brasil, con Bolivia ha habido regalo por parte de Augusto B. Leguía. Con Colombia se firmó el Tratado Salomón Lozano en Lima el 24 de enero de 1922 y acá había el objetivo de este tratado, cesión mutua de territorios para determinar la línea fronteriza entre ambos países. Si bien es cierto, con Colombia se había firmado este tratado, pero años posteriores tuvimos un casi conflicto. No se llegó a dar un conflicto así, pero un casi conflicto, el conflicto por Leticia, ¿eh?, en donde justamente en ese año donde se preparaba el ejército peruano para la guerra con Colombia, se daría pues el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro. Ahorita, espérate, hijo, no te desesperes, todavía no hemos terminado todos los países. Con Bolivia se firmó 4 documentos, el Tratado de Demarcación de Fronteras entre Perú y Bolivia, que se firmó en La Paz el 23 de septiembre de 1902, el Tratado de Rectificación de Fronteras entre Perú y Bolivia también, del 17 de septiembre de 1909, el Protocolo de 1925, firmado el 2 de junio de ese año, y el protocolo ratificatorio que se firmó también el 15 de enero de 1932. Los 4 documentos que se firmaron con Bolivia se hicieron en La Paz. ¿Cuál fue el más importante? El segundo, el Tratado de Rectificación de Fronteras entre Perú y Bolivia, que fue pues la que pone ya límites entre estos dos países. A este tratado también se le conoce como Polo Bustamante, el Tratado Polo Bustamante. Y por último, tenemos con Chile, que se han firmado 2 documentos. El Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile, también conocido como el Tratado de Ancón, acá está la respuesta del que nos está preguntando, que se firma el 20 de octubre del año de 1883, que fue un tratado nefasto para el Perú. Pues esta es la verdad. Acá las autoridades peruanas que aceptaron las condiciones de este tratado vulneraron los intereses de nuestro país. Con este tratado, Tarapacá pasaba a manos de los chilenos definitivamente y Tacna y Arica iban a pertenecer a 10 años. Sumado a esto, en este tratado de Ancón, se establecía que Perú le iba a pagar una indemnización millonaria a los chilenos por la guerra del Pacífico. Imagínate. ¿Eh? Entonces, un tema muy, muy, muy complicado. Entonces, como no se respetó este tratado, se tuvo que hacer un tratado complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica, del 3 de junio de 1909, en donde Arica ya no quiere volver a Perú. Arica dice, no, quiero seguir perteneciendo a Chile, y Tacna sí se reincorpora al Perú. Tacna sí se reincorpora al Perú en 1929, que dicho sea de paso fue un día histórico, ¿no? Meses antes de que se dé este tratado, de que se decida la situación de Tacna,
Ya los ciudadanos tacneños estaban cansados de las autoridades chilenas, me imagino por los abusos que estaban cometiendo. Entonces, un día de agosto, un año antes del tratado de 1929, agosto, junio, me confundí en meses, pero fue en 1928 en donde los tacneños decidieron embanderar sus calles, sus casas, con la bandera de Perú, pese a que pertenecían a Chile, pese a que pertenecían a Chile. Y eso ya fue una protesta hacia los chilenos por no respetar el Tratado de Ancón. ¿Eh? Entonces, con ello, Tacna se reincorporaría al Perú y hoy Tacna es una de las ciudades importantes que tiene nuestro país. Dicho sea de paso, no conozco Tacna, algunos familiares sí lo han llegado a conocer y me comentaban que en Tacna, cuando había, por ejemplo, los izamientos de bandera de los domingos, en Tacna el patriotismo efervesciente que hay es tremendo. Es un patriotismo muy fuerte que hay en Tacna, pese a que ellos han pertenecido a un país vecino. Entonces, con eso estaríamos terminando en cuanto al enfoque sistémico de nuestro país y no sé si hubiera alguna pregunta para cerrar y volvernos a encontrar después del receso. ¿Ha quedado claro? Todo claro, profesor. Claro. Mi pregunta no tiene nada que ver con el tema, profe. No sé si podría hacerla. ¿Cuál, Carlos? ¿No te escuché bien? Profesor, ¿qué tal? No, digo que mi pregunta en realidad no tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Solo, bueno, ahí la lanzo, ¿no? Es que no entiendo por qué al Perú le han convertido tan anti-chileno que podrían haberlo convertido anti-brasileño, boliviano, etcétera, ¿no? No sé usted cómo lo ve eso. ¿Por qué podría ser que a los peruanos no sé, los medios de comunicación, autoridades, creo, nos han convertido anti-chilenos, voy a repetir? Pero es un tema histórico, o sea, nosotros a lo largo de nuestra formación, a lo largo de nuestra formación, nosotros, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, hemos crecido con la formación de que Chile, en la guerra del Pacífico, ha pasado por nosotros por encima. Han cometido abusos y una serie de cosas. Entonces, con esa formación hemos crecido. Con esa formación hemos crecido. Pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que a nivel económico, con Chile hay una buena relación. ¿Ve? La mayoría de empresas privadas, no grandes, medianas, que tenemos en el Perú hoy operando, son de capital chileno. Son de capital chileno. Y eso nadie lo puede desconocer, pues. Por ejemplo, la cadena de farmacias que hay en el Perú, Inca Farma, Mi Farma, Arcángel, es de capital chileno. Ripley es capital chileno. ¿Ve? Y muchas otras empresas más. Entonces, a nosotros, históricamente, y eso tiene que ver con el tema educativo, nos han vendido esa imagen. Ahora, si le sumamos acá el tema de los últimos años, del pisco y del ceviche y una serie de cosas más, entonces al peruano le dicen, oye, ¿qué se creen esos del sur? ¿Ah? Pero como yo les decía, en vez de estar preocupándonos en lo que ellos quieran hacer o no hacer con lo nuestro, nosotros deberíamos preocuparnos en lo que deberíamos hacer acá, que es invertir en educación, invertir en salud, ¿ve? Generar más puestos de trabajo. Siempre pensamos, ¿no? Oye, Chile invierte en educación tanto, Perú tanto, pero ¿cuándo tú vas a invertir más, pues? O sea, siempre hacemos la comparación. Chile 5 puntos y tantos, Perú 4 puntos. Pero ¿cuándo vamos a llegar a 6%? ¿Cuándo? Solo porque decimos que Chile tanto, no pues. Entonces, ahí viene el gran problema. Viene un tema de formación. Hay un chauvinismo total hacia el país vecino del sur. Y nosotros debemos analizar las cosas en frío. ¿Cuál es? Que hoy pensar en diferencias, en guerras, no te lleva a nada bueno, pues. Hoy tenemos que pensar más en la integración, tenemos que empezar más en organizaciones internacionales. Mírenme lo que hemos hecho con APEC. Y Chile está en APEC. Y nadie se ha dado cuenta, nadie quizás lo ha dicho. Nosotros de América somos Perú, Chile, México, Estados Unidos, y por ahí me estoy olvidando uno más, que son los únicos de América que pertenecen a APEC. Con Chile tenemos la Alianza del Pacífico. Dentro de la Alianza del Pacífico están 4 países, ¿ve? Chile, Colombia, México y Perú.
Entonces, no estamos del todo mal con los chilenos. Lo que ocurre es que un sentimiento que viene desde la formación, pues. Más que Y todo ahí en las viene el gran escuelas, problema. profesora, es Por donde eso, nos siembran el odio. la formación tiene que ver mucho ahí. Pero sucede en Entonces, todos los países, más de Latinoamérica, profesor, como en ah, Ecuador les no, sí, enseñan o sea, odiar a Perú. pero también Chile ha ayudado a la antipatía, ¿no? O sea, hay que ser claros, los chilenos son un poco antipáticos. Pero claro, ¿Por qué? profesor, pero cuando odias a alguien ya Porque le buscas la mínima cosa. tienen ciertos complejos de superioridad, ¿no? Eh, Tú le preguntas a un argentino, ¿con qué países no tendrías una buena relación? El primero que te dice la gente es Chile. ¿Y cuál es su argumento? Algo histórico, ¿no? La guerra de las Malvinas. Por las guerras de las Malvinas. No, el fútbol es otra cosa, pues sí. El fútbol es un deporte que te apasiona, que te emociona, pero que tú no lo puedes llevar al ámbito político, al ámbito cultural. O sea, el Sí, fútbol es profesor, fútbol. el fútbol ha influido mucho en Yo lo que que es. sepas, sí, profe, ¿ah? Es que eso es cuando no, a ver, a mí me gusta el fútbol, en algún momento lo hemos practicado, me gusta, o sea, soy de ver fútbol, ahora que Perú va a jugar, pues, me emociono, pero para mí no deja de ser simplemente un deporte, pero un deporte que te llena de emociones, que te llena de pasiones, pero que tú por eso no puedes estar odiando, no puedes estar pues matando o maltratando a alguien. Por eso es que cuando yo veo violencia en un estadio de fútbol, yo digo, eso no es fútbol, pues. Ese es cualquier otro vandalismo, delincuencia, pero no fútbol. Ah, Y claro, entre profesor, porque países, lo que y está en entre la cancha países se no queda en la podemos cancha. verlo, pues. Es que ahí viene el gran problema, pues. A veces lo hacemos muy personal y eso tenemos que cambiar, pues. Eso tenemos que cambiar, ¿no? O sea, no hay otra, ¿no? Yo también me emociono. Yo a veces prefiero ver solo mis partidos de fútbol que ver acompañado. ¿Por qué? Porque de repente por ahí se me sale una grosería y no quisiera que alguien me escuche que esté hablando una grosería, ¿no? Pero soy así, ¿no? Me gusta. Pero pasa eso y digo, ¿no? Ya pues, partido de fútbol. Pero hay gente que lo hace muy fanático y el fanatismo no es bueno, pues. No es bueno el fanatismo. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Para volvernos a encontrar. Todavía no nos vamos. Vamos a volvernos a encontrar después del receso. ¿Sí? Nos vemos hasta ese momento. Cuídense. Ya, profe, hasta luego.